empezar la clase. No sé si tiene alguna pregunta inicial, si no les comparto mi pantalla. Bien, ya habíamos visto una clase introductoria de todo lo que vamos a tener en la materia, dividido en dos, y además habíamos hecho ya la primera clase de Business Intelligence. Entonces, vamos a ver la segunda. Están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Esta segunda clase, ¿me confirma alguien? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? La minería de datos. Perfecto. Bien, entonces, Big Data es para la segunda parte de la materia y Business Intelligence ya hemos hecho una introducción, ya saben de qué se trata, a grandes rasgos, conceptualmente ya podrían decir de qué es inteligencia de negocios, BI, BI, inteligencia artificial también, todos esos sinónimos que van a escuchar. Y vamos a empezar a ver ahora sus componentes, o sea, qué partes tiene o qué complementos tiene precisamente para hacer de la inteligencia de negocios que sea más productiva, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo que es la minería de datos o data mining. Entonces, ¿qué es como está en el gráfico, qué es para qué uno hace minería? ¿Para qué uno, en las minas, ¿no? De ahí viene su nombre, o sea, en las minas los mineros entran, excavan y el objetivo es encontrar algo de valor, ¿no es cierto? O sea, oro, estaño en sus épocas, o bueno, donde sea, ¿no? La mina, dependiendo de qué es. Entonces, se trabaja y se obtiene el valor, es decir, el mineral, en este caso, ¿no? Cuando es algo físico. En el caso de datos, igual, se trabaja para que esos datos que están así en bruto, le llamaremos, o están ahí dentro de la tierra, dentro de otras cosas que no tienen el valor que necesitamos, pero están ahí. Entonces, uno hace minería hasta encontrarlo, lo importante, lo valioso, y esa es la recompensa, ¿no? De ese trabajo. Sí, eso, digamos, viéndolo como algo esquemático, para que entiendan por qué se llama minería de datos, ¿ya? Haciendo una relación con lo que es la minería. Bien, entonces, ¿qué se refiere? Ya viendo algo más formal, la minería de datos satisface la inminente necesidad de datos eficaces, escalables y flexibles en nuestra sociedad. Ya eficaces es de que sirva ese trabajo para tener algo y no se trabaje para no tener nada. Esa es eficacia. Escalable es de que se haga cosas pequeñas como las que vamos a hacer en la materia, pero se puede escalar de acuerdo a la necesidad a cosas de mayor dimensión, más grandes. Y flexibles para que no solamente esté enfocado a un objetivo, sino a varios, ¿no? Dependiendo para qué necesitan hacer. Entonces, esas herramientas, esa experiencia va a servir también para diferentes negocios, diferentes empresas. Puede considerarse como una evolución natural de la información y una confluencia de varias disciplinas. Ya vamos a ver un esquema enseguida, donde la minería de datos está al medio y
y lo que los rodea, ¿no? O sea, todo el contexto, las otras disciplinas y aplicaciones además relacionadas. ¿Ya? Entonces, minería de datos es el proceso de descubrir patrones interesantes. Ya ahí viene una primera diferencia entre lo que es business intelligence, que es algo más genérico, más grande, y en cambio la minería de datos es para algo más específico, para encontrar patrones interesantes a partir de cantidades masivas de datos, ¿no? Así como las tierras que hay en las minas. Igual hay un montón de datos que la mayor parte por ahí no nos sirve, pero hay datos que sí nos van a servir. Lo que representa conocimiento, ¿no? Eso es la relación, obviamente, con inteligencia de negocios. Presentamos una visión multidimensional de la minería de datos, con dimensiones principales que incluyen datos, conocimientos, tecnologías y aplicaciones. Bien, ya hasta ahí no sé si tiene una consulta. Entonces, si no pasamos, la evolución de los sistemas de bases de datos. Ustedes han visto la materia base de datos, ¿no? Y es una de los requisitos para esta materia. Entonces, vean cómo ha ido evolucionando. Vamos a hacer digamos, un repaso. Seguramente ya han visto esto, no es nuevo para ustedes, pero a partir de la creación de base de datos y recolección de datos, ya algo habíamos adelantado, ¿no? ¿Desde cuándo hay ese concepto o ese término o lo que se maneja ya como inteligencia de negocios? Bueno, cómo ha ido evolucionando desde los 50, decíamos, ¿verdad? Pero aquí ya estamos viendo algo más específico, porque desde los 50 eran los primeros sistemas de procesamientos, ¿no? No de datos, sino de sistemas. Pero ahora aquí es más específico lo referido al almacenamiento de los datos, ¿no? En los 60 e incluso antes se tenía procesamiento de archivos primitivos. De los 70 y vean cómo pasaban años de años, donde no cambiaban las cosas y después recién se empezaban a mejorar, ¿no? En cambio ahora, ¿cómo cambia cada año? O sea, ya no 10 años es demasiado. Ahora con todas las tecnologías, pues es como que un efecto, así como una bola de nieve, que lo que era pequeñito y tardaba harto en mejorarse, ahora como ya es grande el conocimiento, las herramientas, las tecnologías, entonces hay posibilidad de crear y obtener más tecnología, más herramientas más rápido, ¿no? Entonces vean que aquí del 60 estamos hablando hasta los 80, es que recién ha ido pasando la evolución de estos almacenamientos. Entonces, de los 70 a los 80 se ha empezado a hablar de los sistemas de bases de datos jerárquicos y de red. Eso, por ejemplo, ustedes, no sé ni como historia, no sé si les han enseñado en la materia de bases de datos, pero había porque eran como, imagínense, como un organigrama, no sé si se ubican. Entonces, yo en mis inicios he llegado a ver algo de ese tipo porque la empresa tenía un manejador de base de datos jerárquico. Bien, entonces, pero ustedes ya han nacido y están en la época mínimo de las bases de datos relacionales, que es la que más se ha mantenido en el tiempo, hasta nuestros días, ¿no? La base de datos relacional se sigue utilizando y obviamente después han aparecido las bases de datos ya
como MongoDB, cuáles no relacionales, ¿no? Pero bueno, en esa época solamente había relacional y enseguida vamos a ver a la izquierda algo más de, digamos, con los autores, ¿no? Que han ido creando y descubriendo, bueno, y aportando a toda esta evolución. Luego aparecieron los modelamientos, se empezó a hablar de modelamiento de datos, ¿no? Modelos y relación, entidad-relación, modelos de entidad-relación, ¿no? Que hasta ahora también tenemos, el modelo físico, conceptual, todo eso. Los métodos de indexación y acceso, lenguajes de consulta, los SQLs, ¿no? Que también hasta ahora se les pide que sepan. Luego las primeras interfaces de usuario, forms y reportes, ¿no? Que tenían las primeras versiones de Oracle. Eran formularios y reportes, o forms, ¿no? Era específicamente una herramienta que se utilizaba para mostrar las interfaces, ¿no? Las pantallas para ingresar datos y para elaborar reportes. Luego, bueno, todos esos más, vean que, por ejemplo, las bases de datos relacionales, modelos de entidad, los 4 que hemos visto anteriormente, hasta SQL, se ha mantenido en el tiempo. En cambio, el tema de interfaces de usuarios ha evolucionado muchísimo, ¿no? O sea, ya no se utilizan forms ni reports, ya se utilizan otras herramientas más modernas. Luego ha venido el procesamiento de consultas y la optimización, transacciones, concurrencia, control de concurrencia y recuperación de datos, ¿no? Y por último, en esa época, de los 80, se empezó a hablar de los procesamiento de transacciones en línea. Bien, luego se dividió, digamos, esta evolución desde mediados de los 80 hasta el presente y de los finales de los 80 hasta el presente en lo que es los sistemas de bases de datos avanzados y el análisis de datos avanzado, ¿no? Lo que se refiere a los sistemas de bases de datos avanzados, hay modelos de datos que son extendidos relacionales, objetos, o sea, relación de objetos, deducción o deductivas, luego el manejo de datos complejos, ¿no? Espaciales, temporales, ya empezaron a utilizarse multimedia, secuencias y además movimiento, objetos, streaming de datos, ¿no? Que hasta ahora se utiliza como los sistemas esos de entretenimiento, físico, datos, sistemas de datos físicos, ¿no? Luego las bases de datos basadas en web, como es el XML, web semántica, datos, manejo de datos y además data cleaning, ¿no? La limpieza de datos, como vamos a ver en esta materia. Luego las fuentes e integración de datos heterogéneos, como vamos a ver en Big Data. Sistemas de bases de datos de texto, luego la recuperación de integración con recuperación de información, luego lo que es el manejo de datos grandes, ¿no? Lo que es Big Data, extremadamente grande. Luego los sistemas adaptativos, tuning de bases de datos, bueno, consultas avanzadas como hacer rankings, Skyline, etcétera. Computación en la nube y además procesamiento de datos en paralelo.
temas de privacidad y seguridad, la vamos a ver en esta materia bastante. Bueno, y por la derecha más o menos lo mismo, ¿no? Lo que es, pero referido a los datos, cómo ha ido avanzando los datos. En la materia vamos a ver en esta parte de business, si mal no recuerdo, nuestra próxima clase va a ser justamente Data Warehouse, ya que también vamos a ver los OLAP, ¿sí? Que viene de online. Bueno, son los cubos que en esta clase vamos a ver en más detalle. Minería de datos, descubrimiento de conocimiento, clasificación, clustering y bueno, todo eso lo que ven. Hacer sumarización, comparación, análisis de discriminación, encontrar patrones, tendencias, análisis de desvío o de desviaciones. Eh, luego lo que es minería de datos y tipos complejos, como es streaming, secuencia, texto, espacial, temporal, multimedia, web, data mining de aplicaciones, negocios, retail, banco, telecomunicaciones, ciencia, blogs, daily life y además sobre lo que es temas de privacidad, ¿no? Y social mining también. También vamos a ver, pero más que todo en lo que es Big Data. O sea, entenderle bien lo que es las redes sociales a partir de reacciones y vistas nada más de cómo funcionan, ¿no? Bueno, y redes de información, sistemas de recomendación, ¿no? Lo que tenemos actualmente, en base a lo que uno mira en Netflix, le va recomendando, o lo que escuchas en Spotify, cada vez uno lo va conociendo más y te va sugiriendo qué temas de acuerdo a lo que ya has ido escuchando anteriormente, ¿no? Y todo, bueno, ha caído en lo que es los sistemas de información y la generación futura, ¿no? Del presente que actualmente tenemos y lo que va a ser en el futuro. Entonces, como les decía, viendo cosas más ya puntuales, de los 60 a los 70, resumiendo, ha empezado el comienzos de almacenamiento y bases de datos, luego el desarrollo de bases de datos. IBM introduce el primer sistema de gestión de bases de datos, lo que es el Database Management System, en 1960, ayudando a gestionar datos organizados en estructuras básicas. Luego viene lo que es, ahí está el autor, que es realmente al que le debemos todo esto, lo que es la base de datos relacionales, normalización y todo que han debido ver en esa materia. Base de datos 1 y 2 creo que ven. En el 1970, Edgar Coate propone el modelo relacional de bases de datos, permitiendo que la información se organice en tablas. Este modelo simplifica la consulta y estructuración de datos, allanando el camino para el crecimiento de sistemas de datos masivos, ¿no? O sea, ha sido, digamos, un aporte muy importante, ¿no? A todo lo que hay ahora. De los 80 a los 90 se ha expandido el almacenamiento. Antes era muy limitado, ¿no? Bueno, ustedes obviamente no saben de eso, que habían, bueno, el mismo CD, el DVD, eso sí, obviamente todavía se han debido ver y ya prácticamente no hay, ¿no? A partir de todos los almacenamientos grandes. Era lo mismo con antes del CD, DVD, habían disquetes, o sea, o discos flexibles, ¿no? Entonces era qué sé yo, de 1 mega la capacidad. Entonces, pero del 80 al 90 se ha expandido esa posibilidad. Y ahora es básicamente como vamos a ver también cuando empecemos a ver Big Data, cómo y qué cantidades de información se pueden almacenar actualmente, ¿no? Por eso se habla ya no solo de megas, gigas, teras, peta, o sea, ya son unas dimensiones de almacenamiento muy grandes, ¿no?
lo que es data warehousing, también se ha empezado en esos años. Las empresas comienzan a centralizar los datos en almacenes de datos. Eso es lo que significa. Warehouse significa almacén, ¿ya? Y data, entonces almacén de datos para realizar análisis histórico y de negocio. Lo que les decía, que esa parte de planificación que tienen que tener cuando vayan a trabajar en esta área, van a planificar con el dueño desde cuándo quieren recopilar datos, ¿no? Desde cuándo quieren hacer análisis. Entonces son esos los datos históricos. ¿Y con qué periodo? Los diarios, los semanales, mensuales, anuales, lo que facilita la toma de decisiones a partir de la información acumulada. Y bueno, por último, los avances de la base de datos que han venido con la llegada de sistemas como Oracle, DB2, que es de IBM, DB2, no sé si lo han escuchado o no. Informix no han debido usar, es una base de datos también un gestor de manejador de bases de datos, ¿no? De antiguo, ya no existe. O sea, perdón, no es que no existe, porque hay cosas sorprendentes que hay empresas que se han vuelto dependientes y les ha costado cambiar de plataformas. Entonces, así como Ruby on Rails, digamos, que es para hacer desarrollo, hay empresas que son dependientes y no han podido cambiar, y hasta ahora ya hay empresas grandes, ¿no? Que todavía manejan esas tecnologías. Y lo mismo, ahora la única que les debe sonar de estos tres debe ser Oracle, ¿no? Pero DB2 ha tenido su éxito, deben haber sistemas, hay todavía empresas que usan, es de IBM, como les decía, era la competencia de Oracle. Pero Oracle se expandió tanto a partir además de que se ha hecho cargo o se ha comprado, o es la de Java, o ha estado más metida en toda esa evolución. Entonces es que ha sido más exitosa y hasta ahora está vigente, ¿no? Y muy vigente. Lo que pasa es que algo que, bueno, IBM no es que ha muerto, ¿no? Sino que se han dedicado tal vez ya no tanto a esto. En cambio, Oracle, su mayor negocio, su mejor producto, porque no es lo único que tiene Oracle, ¿no? O sea, no es lo único que tiene bases de datos, tiene un montón de cosas, productos de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas empresas de tecnología? Es de que dedican un gran porcentaje de lo que ganan a, a lo que es lo que se llama la investigación de la industria, ¿no? O sea, a seguir investigando, a saber cómo está evolucionando todo y a dar pasos para estar siempre adelante, cosa de que nadie les gana, ¿no? Bueno, en cualquier ámbito, entretenimiento, en lo que sea. Las bases de datos relacionales se han consolidado como el estándar para grandes volúmenes de información estructurada, ¿no? Y hasta ahora la mayor parte de las empresas y de los datos almacenados están en bases de datos relacionales. Obviamente nosotros vemos y muy académicamente, obviamente, más que todo en la universidad por el tema de licencias, ¿no? Porque estas licencias de Oracle son carísimas. Aunque bueno, no sé si alguna vez, o por lo menos la carrera, intentaba hacer comprar licencias. Han visto que del lado educativo, con fines educativos, siempre tienen mejores precios, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, ¿ustedes qué es lo que conocen? MySQL, Postgres, ¿no? Es lo que más utilizan porque no hay que pagar licencias hasta cierto nivel, pero eso es suficiente, ¿no? Académicamente para trabajar y hay cosas también grandes sobre esas bases de datos. Y luego
bueno, SQL Server ya es de Microsoft, ¿no? Microsoft, como en todo, siempre está compitiendo en todos los ámbitos de tecnología. Entonces, eso respecto a las bases de datos relacionales y toda esa evolución de los sistemas de bases de datos, o también llamados DBMS. Entonces, ¿cuál es el proceso de descubrimiento de conocimientos? La minería de datos, como hemos dicho, es para encontrar patrones. ¿Qué es un patrón? Es algo que uno descubre de que se está repitiendo, o sea, nos está dando alertas, ¿no? Por ejemplo, una empresa de, por ejemplo, de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, si tenemos clientes que se están yendo, si nuestro churn es una medida de CHURN. Es una medida que utilizan las empresas de telecomunicaciones o todas las empresas de servicios del abandono de sus clientes. Se están yendo, ¿ya? ¿Y cuál es el abandono? Por ejemplo, 3%. ¿Qué quiere decir? Que cada 100 que vendemos, 3 se nos están yendo, ¿ya? Entonces vendemos, pero se van. Entonces, cuanto más alto es ese valor, ¿no? Entonces, es una pérdida muy grande porque uno hace esfuerzos, todo para tener un cliente y que uno que abandone, entonces es una pérdida para la empresa. Entonces, ese valor en lo posible debería ser cero. O sea, deberían todos quedarse, ¿no? Y seguir creciendo, pero eso básicamente no pasa. Ya por X o Z motivos se van. Entonces, ¿a qué viene este ejemplo? A de que un patrón puede ser de que el cliente ha reclamado una vez, ha reclamado 2 veces, y así. Entonces, ¿qué tan seguido ha reclamado antes de irse? Y luego de que ha reclamado, ha dejado de pagar sus facturas. ¿Por qué? Porque no le han atendido como él quería. Entonces se ha cansado o ha reclamado, le han atendido y luego no ha vuelto a reclamar. Entonces está bien. Pero si ha reclamado, entonces ¿cuántos reclamos tiene? Y luego cuántas facturas se le acumula después de esos reclamos. Entonces ese es un patrón, ¿ya? Si uno descubre con anticipación, entonces eso hace de que eh, uno pueda trabajar sobre ese cliente y decirle cuál ha sido su problema. Obviamente por ahí no la parte técnica precisamente, sino la de atención al cliente y decir cuál ha sido y hacer el seguimiento, cosa de que no llegue al punto donde deja de pagar factura, porque ese es el paso previo, según el patrón que hemos descubierto, para irse, ¿no? Parece muy obvio, pero si no se hace ese estudio, entonces no se actúa, ¿no? Proactivamente, ¿qué quiere decir? Que antes de que pase, antes de que se vaya, porque cuando se quiere ir, ya viene con su equipo, ya enojado, ya contratado incluso de la competencia. Entonces, ¿qué ya puede hacer uno cuando ya tomó esa decisión, ¿no? Entonces, para eso sirve esta minería de datos y para encontrar esos patrones. Descubrir conocimiento, ¿no? Conocer qué está pasando, que normalmente incluye la limpieza, integración, selección, transformación, descubrimiento y evaluación de patrones. Presentación de conocimientos. Los patrones interesantes, como el que le acabo de mencionar, representan conocimiento y se pueden utilizar medidas de interés del patrón, ya sean objetivas o subjetivas. Objetivas es que ahí está el dato, ahí está claro el resultado, ¿no? En cambio, subjetivas quiere decir que suponemos, o sea, creemos que va a pasar eso, ¿no? Pero no, o sea, eso ya es
a partir de la experiencia, qué sé yo, para guiar el proceso de descubrimiento. Todos los tipos de datos y almacenamiento. ¿A qué se refiere esto? La minería de datos se puede realizar con cualquier tipo de datos, siempre que sean significativos para una aplicación de destino, como datos de bases de datos, datos de almacén de datos, transacciones de datos y tipos de datos avanzados. Ya, yo dejo a propósito un momento la diapositiva como para que le saquen captura de pantalla y vayan haciendo su presentación, como les dije, ¿no? Si hago zoom en algún momento es también para que lean mejor. Bueno, yo también leo mejor, pero en determinado momento dejo que también toda la diapositiva completa esté ahí, ¿ya? Con ese objetivo. Entonces, almacén de datos, un almacén de datos, un depósito, ¿no? Un warehouse, como decíamos, para el almacenamiento a largo plazo de datos de múltiples fuentes, organizados para facilitar la toma de decisiones gerenciales. La minería de datos multidimensionales integra técnicas centrales de minería de datos con multidimensionalidad basadas en análisis OLAP. ¿Ya? OLAP, cuando escuchen eso, se refiere a cubos. Cubos, ya vamos a ver en la próxima diapositiva, si mal no recuerdo, esa más como ejemplo inclusive. Las funcionalidades de la minería de datos incluye la caracterización, discriminación, extracción de patrones. Apaguen su micrófono, por favor, alguien está prendido. Extracción de patrones, asociaciones y correlaciones frecuentes. Clasificación y regresión. Bueno, todos esos son términos comunes para ustedes. Regresión, tal vez lo menos, pero ya han debido ver en temas de estadística y demás. Regresión es cuando uno, a partir de algo, puede inferir más adelante qué va a pasar, ¿no? Esas tendencias. Hay regresión lineal, regresión exponencial, regresión logarítmica, ¿no? Es decir, si ustedes se imaginan la forma que tienen esas funciones, ¿no? Análisis de conglomerados y detección de valores atípicos. Esa es primera vez que lo mencionamos y lo vamos a mencionar varias veces, tema de valores atípicos. Aunque creo que en la introducción hemos hablado, pero se refiere a, por ejemplo, un ejemplo de valor atípico, ¿quién me puede decir? O de algo atípico que ha pasado. En 2020, les voy dando más datos. ¿Qué ha pasado atípico? La pandemia del COVID. Exactamente, gracias. ¿No? Es algo atípico. No hay pandemia cada 10 años, cada año, cada 20. Hay pandemias cada 50, cada, no sé, ojalá no haya de nuevo, pero bueno. Entonces, vean que cómo uno podría equivocarse si mete en su estudio cosas atípicas, ¿no? Las ventas, cómo han bajado las ventas bueno, han bajado de, qué sé yo, de autos, seguramente de ropa, de todo debió bajar las ventas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha subido? Las ventas de medicamentos. Al revés, ¿no? De muchas cosas ha bajado, pero otros se han ido por las nubes. Los análisis, si yo tengo un laboratorio y estoy haciendo mi estudio cada cuánto se hace análisis por día, por mes, por año. Pucha, pues en esos días se iba por los cielos la cantidad de análisis que uno se hacía, ¿no? Entonces hay industrias que se han ido a la quiebra incluso y hay otras que se han ido por los cielos. Entonces, pero eso es algo atípico. Entonces hay que tener cuidado de no incluir datos atípicos dentro de nuestros estudios. Por eso que esto de la minería de datos también nos ayuda a descubrir algo atípico. Eso es obvio, eso es muy obvio, muy
tal vez muy fácil de entender, pero hay cosas que no son tan fáciles, ¿no? Por ejemplo, el Día del Peatón, ¿no? Muchas cosas cambian. El día de las elecciones o el día de, que no sé, pues, cuando el 2019, cuando había el tema de las pititas, o sea, esas cosas son atípicas, ¿no? Que no tienen comportamiento normal, pero así como puede ser tan obvio, también puede haber cosas que no son obvias, entonces nos ayuda justamente la minería de datos a descubrir esos aspectos, ¿no? Para precisamente no dejarnos guiar por algo que es incorrecto, por algo que no es normal, ¿ya? Las ventas nomás, viendo en una semana, los miércoles y sábados seguramente es donde más se vende los productos que se estarán imaginando, y no es lo mismo que lunes, martes, jueves, viernes, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tecnologías y aplicaciones se incorporan? En la minería de datos se han incorporado tecnologías de muchos otros dominios, ya no solamente lo que está muy relacionado con esto, incluyendo lo que hablábamos, estadísticas, ¿no? Matemáticas, funciones, regresiones, aprendizaje automático o machine learning, ¿no? Que es la base para la inteligencia artificial, que está dentro de la ciencia de datos, ¿no? Bases de datos. Bueno, eso es lo más obvio y común que estamos hablando desde el inicio, y sistemas de almacenamiento de datos y recopilación de información. La minería de datos tiene muchas aplicaciones exitosas, como inteligencia empresarial, web scraping. ¿Quién me puede decir a qué se refiere eso? Vamos a hacer ejercicio de web scraping en la materia. ¿Nadie se anima? Sacar información de las páginas, ingeniero. Correcto. ¿Ya? Web scraping. Eh, Meterse a una página y sacar datos, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Si quieren, ya pueden estar visitando esa página. La ATT tiene una página web donde todos los operadores de telecomunicaciones están obligados a publicar sus planes, promociones que van sacando y dejarlos almacenados en el tiempo, ¿ya? Entonces, si alguien está trabajando en telecomunicaciones y quiere saber qué está haciendo su competencia, no necesita hackear y entrarse a sus bases de datos. Hay muchas cosas que están ya publicadas, precisamente la ATT, que es la Autoridad, ¿no?, de Transportes y Telecomunicaciones, obliga a tener publicados, ¿no? Y bueno, en varios ámbitos, la Gaceta Oficial y todo eso, licitaciones, muchas cosas ya están en la web, ¿no? Entonces uno puede entrarse y sacar. Algún otro ejercicio que también hemos hecho en semestres pasados es meternos a periódicos, ¿no? Los periódicos o lugares donde tienen clasificados, donde uno puede, digamos, uno quiere vender su casa, entonces, ¿qué valor le vas a dar? En vez de contratar a una persona, los especialistas que vienen y te lo hacen la tasación, que se dice, que te dan un valor comercial, uno puede por sí mismo entrar e indagar todo lo que está publicado, o en Marketplace, ¿no? Meterse y hacer o sea, todo lo que está uno por uno, llevarlo a una base de datos y hacer su análisis ahí para saber cuánto lo puedo vender, ¿no? De acuerdo a la zona, de acuerdo a esto, de acuerdo a lo otro. Ya, web scraping. Bueno, bioinformática, bueno, relacionado a temas más de biología y demás, ciencia, informática de la salud, finanzas, bibliotecas digitales y gobiernos, ¿no? Gobiernos digitales en todo caso sería. ¿Se dan cuenta? O sea, es bien amplio, es muy amplio, es bien, digamos, diverso el,
el campo donde se puede aplicar todo lo que es minería de datos o inteligencia también de negocios. Entonces, viendo específicamente a eso, entonces minería de datos tiene que estar relacionado de izquierda a derecha y de arriba a abajo con estadísticas, ¿no? Ya hemos hablado de algunas cosas, machine learning. ¿Ustedes creo que tienen una materia optativa o electiva? Machine learning específica, no. Bueno, no deben tener, pues nadie se acuerda, o todavía no han pasado. Bueno, el reconocimiento de patrones, lo que estamos hablando, visualización, ¿no? O sea, también saber presentar los datos, interfaces. Algoritmos, bueno, ese es su fuerte. Computación de alto performance, aplicaciones, recuperación de información, data warehouse y sistemas de bases de datos. Todo eso es minería de datos, está relacionado. Bueno, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Con todos los ejemplos y todo lo que hemos estado viendo, tiene su impacto en la sociedad. Es interdisciplinario, el carácter interdisciplinario de la investigación y el desarrollo de datos contribuyen significativamente al éxito de sus amplias aplicaciones. La investigación y minería de datos ha impactado fuertemente a la sociedad y va a continuar haciendo en un futuro. Perdón. A ver, para que le saquen a la diapositiva. Desafíos y áreas de investigación. Las áreas o temas desafiantes incluyen la interacción con el usuario, la eficiencia, ¿no? Sacar cosas rápidas, obtener resultados rápidos, escalabilidad y trato con diversos tipos de datos. Tareas futuras, no hay duda que vamos a ver cada vez más tareas novedosas de minería de datos en el futuro. ¿Ya? Y aquí está un esquema de lo que significa eso, como para que tomen captura. No hay letras a la derecha, es solamente esta toda la diapositiva. Entonces voy a hacer zoom para que vayamos viendo etapa por etapa, ¿no? Entonces la base es esta, ya sean archivos planos o bases de datos. Ese es el origen de los datos para empezar a hacer la minería, ¿no? La recolección de dónde vamos a traer de ese tipo de origen. Y eso es lo que ustedes van a tener en su examen, o base de datos o archivos planos, ¿ya? Y eso lo tienen que subir a un data warehouse, que el data warehouse va a estar ya dentro de su Power BI, en este caso. Ya no vamos a tener un data warehouse aparte, porque no van a tener tiempo de armar todo esa data warehouse, pero ya se darán cuenta que al final es una base de datos, ¿no? Es una base de datos más grande, pero consolidada, estructurada y ya, digamos, estática, ¿sí? Eso pónganse en su cabeza de que, y esa es la diferencia también con Big Data, que es en línea y va cambiando todo el tiempo, y uno va sacando estudios en caliente, le llamaremos. En cambio, en Business Intelligence, en esta parte de la materia, ustedes de esas bases de datos, que son transaccionales, por ejemplo, es lo que se está vendiendo, por ejemplo, en el día, se están cobrando un banco, supongamos, ¿ya? Hay gente que está depositando, hay otros que están cobrando, hay otros que se está calculando el interés, es decir, todo el tiempo se está moviendo en el horario de atención. Entonces, por eso es que, o esos archivos planos que se están generando, al final del día, o al final de la semana o del mes, ya saben, ¿no? Ya hemos hablado de eso de los ejemplos, depende con qué frecuencia quieren obtener, sacarle la foto, digamos, a lo que está pasando. Entonces lo consolidan en un almacén de datos o data warehouse, ¿ya? Y viendo más a detalle, ese data warehouse tiene, ya les he dicho, ¿no? Tiene sus partes, por ejemplo, la parte comercial, la parte operativa, etcétera.
Entonces, luego de tener eso ya consolidado, esa foto que ya no se mueve, porque esto, lo que va a esas flechas, ya se han sacado la foto del día, entonces al día siguiente ya es otra. Pero entonces aquí yo ya puedo hacer ese estudio del día anterior, porque ya tengo consolidado, ya no varía. Lo que uno pone en el Data Warehouse ya no varía. Ya esa es otra cosa muy importante que yo les podría preguntar en su examen de falso verdadero. Los datos almacenados en el Data Warehouse, bueno, les voy a explicar que en realidad es relativa esa respuesta, varían, o sea, en el 99%, en lo normal, no deberían variar. No debería variar, es como ya ponerla en la piedra. ¿Por qué? Porque ya han terminado, ya pasó. Lo de ayer ya pasó, o sea, no es que hay una venta más hoy día que había sido de ayer, ¿no? O sea, es algo muy totalmente ilógico, ¿no? Entonces, por eso que esa imagen tenga de que es algo en realidad consolidado, estático ya. Y entonces, entonces la pregunta que les podría decir si varía o no, no varía. ¿Listo? Lo que sí podría variar es con un estudio de que, digamos, hemos hecho nada más fotos mensuales y viene una nueva gerencia, una nueva decisión donde dice, no, pero un mensual no me sirve, yo quiero semanal. O era semanal y me dicen, tiene que ser diario. Entonces ahí es donde se van poniendo más dimensiones. Pero no es que lo que ya estaba está variando, ¿no? Si había 200 bicicletas que había vendido en agosto, no es que si vuelvo a hacer la consulta habían habido 201 bicicletas, ¿no? O sea, las 200 está, se cerró y ya está. Ya no tienen que aparecer más ventas, ni compras, ni depósitos, ni nada. Entonces, luego que tenemos ese consolidado de la base de datos que se llama Data Warehouse, tenemos lo que es, bueno, es ahí donde se hace minería de datos, todo lo que hemos hablado, y que para qué sirve la minería de datos, para obtener patrones, ¿no? Patrones, es decir, qué es lo que está pasando y qué pasa, que hay algo con mayor frecuencia, ¿no? Es por eso es el gráfico. Y a partir de esos patrones obtengo lo más valioso, el diamante, el oro, el estaño, lo que he trabajado, para eso he trabajado haciendo minería, y esa fue la introducción, para obtener lo más valioso que es el conocimiento, ¿sí? Entonces, ese conocimiento pueden pasar, digamos, a partir de ese conocimiento puedo decir, a ver, volveré a mirar los patrones, ¿no? ¿Qué es lo que más qué más puedo obtener? A ver, volveré a hacer minería de datos para, qué sé yo, incluir algo más. No, podría volver también a seleccionar y transformar, o sea, en mayor frecuencia, digamos, ¿no? Lo que les decía, y así. O me he equivocado, he limpiado mal y al final me he dado cuenta, entonces vean que estas flechas, sí, pueden volver a alguna de esas anteriores etapas, precisamente para ir refinando si es que encontramos errores, ¿ya? Ese es el esquema de minería de datos. Ya viendo cosa más específica, un ejemplo de una empresa de ventas masivas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Amazon. Amazon, supongamos, bueno, tiene muchos lugares del mundo, de Estados Unidos y Canadá, pero supongamos, o otra empresa que tiene solamente ventas en Chicago, en Nueva York, en Toronto y en Vancouver, ¿no? Dos ciudades o estados de Estados Unidos y dos de Canadá. ¿Ya? Entonces, todas esas ventas masivas se están almacenando todo el tiempo en cada una de esas bases de datos. Y vamos haciendo limpieza, integración, transformación y carga, y además refrescando todo eso, podemos obtener nuestro data warehouse en los data marts. Eso es lo que me estaba olvidando. La parte
de un data warehouse se llama data mart. Un data mart es, digamos, lo que está relacionado solamente con ventas, o un data mart que sea solamente con compras, ¿no? Otra con producción, etcétera, para no mezclar todo, ¿no? Entonces eso es más óptimo. Entonces, todo eso, y tengo un data warehouse de todas mis ventas de esos dos países, en esas 4 ciudades o estados, y a partir de eso, que ya es fijo, estático, consolidado, estructurado, todo, hago consultas y análisis utilizando herramientas, ¿no? Como Power BI, por ejemplo. Y eso ya sirve al cliente. O sea, ¿qué cliente? Al que está esperando esa información para tener conocimiento, ¿no? El cliente, el que consume ese valor de lo que me está diciendo esas consultas. Y ahí está el cubo, que bueno, en realidad les dije, próxima diapositiva, no, era más adelante, pero ahí está más claro, clarísimo el esquema. Entonces, es procesamiento analítico en línea, significa OLAP, OLAP, pero digamos, la relación es con cubo. OLAP es cubo y está aquí claramente, pueden ver de que aquí una dimensión es a partir de la dirección o la ciudad o el estado, ¿no? Entonces ahí están 4 dimensiones: Vancouver, Toronto, Nueva York y Chicago. En otra dimensión están el tiempo o los quarters. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ya de eso? Los trimestres, que es muy importante en Estados Unidos. Bueno, aquí también ya se maneja análisis de trimestres o cuartos o quarters, ¿ya? Y otra dimensión, la tercera dimensión, tenemos a partir de productos. Un poquito me pasó productos, ¿no? Donde tenemos productos de entretenimiento en el hogar, computadoras, teléfonos, seguridad, ¿no? Diferentes tipos de productos. Entonces, uno puede consolidar de acuerdo a lo que necesite. Digamos, si yo quiero saber cuánto he vendido en el primer trimestre, pues en el Q1, entonces solamente voy a agarrar esa dimensión y sumo los 605 más 825, 14 más 400, ¿no? En miles, en millones, qué sé yo. ¿Ya? Pero si yo quiero ver todo lo que ha pasado en todo el año, o sea, cuánto he vendido de productos de entretenimiento del hogar, entonces agarro esa dimensión y tengo, y sin importar en qué ciudad, puedo sumar todo el total o ver por ciudad también, ¿no? Entonces vean que hay tridimensional, puedo encontrar de acuerdo a lo que necesite. Y una forma de ver justamente en menos dimensiones o más dimensiones son los procesos de hacer drill down o roll up. Hagan de cuenta que es como un zoom out o un zoom in cuando uno está haciendo una imagen, ¿no? Entonces, en vez de ver ciudades, ya voy a ver países a la derecha. Ese proceso de abstraer se llama roll up en base a la dirección. Entonces, puedo ver, esos ejercicios ustedes van a hacer y van a construir en realidad los dashboards y van a poder justamente hacer ese ejercicio de drill down o roll up, ¿no? Entonces, me imagino que está claro con ese esquema lo que sucede, ¿no? Con cada uno de esos y el concepto. Zoom out, zoom in es más o menos en las imágenes y el drill down y roll up sería en los datos. ¿Listo? Lo mismo se puede ver en el ejemplo, en vez de cuartos, puedo ver meses, ¿no? Más detalle.
¿ya? Bien, entonces ya terminando, 12 diapositivas más, los 15 minutos que les debía les estoy devolviendo. Se puede hacer también la clasificación por ubicación, eso es lo que ya van a hacer. Power BI tiene sus mapas para poder decir qué cantidades o qué montos tengo por país, por ciudad, ya lo que va ocurriendo de acuerdo a las, a la frecuencia. Bien, entonces, ¿qué relación tiene? ¿No? Estarán un poco confundidos, pero también ya yo creo que tiene algo de claro. Uno, data mining es algo más específico, temas, patrones y demás, que business y que es más amplio, ¿no? En BI se centra en la extracción, transformación y visualización de datos para proporcionar información significativa y procesable a los usuarios empresariales. Utiliza herramientas y técnicas para analizar datos históricos y actuales con el fin de entender el rendimiento empresarial, identificar tendencias y patrones y apoyar la toma de decisiones. Esa última parte es justamente lo que tiene que ver también, o sea, con minería de datos más específicamente. Se enfoca en descubrir patrones ocultos y relaciones en conjuntos de datos grandes y complejos. Utiliza técnicas avanzadas de análisis estadístico, aprendizaje automático y procesamientos de datos para identificar información valiosa que pueda no ser evidente a simple vista. El objetivo es explorar datos para encontrar conocimientos útiles y predictivos. Vean que son muy complementarios, muy relacionados, pero no son lo mismo. ¿Ya? Se pueden hacer unas preguntas así medio capciosas en su examen, ¿no? Sepan diferenciar para qué sirve cada uno. Y entre ambos, business más minería, o sea, se complementan y obviamente tenemos datos enriquecidos, ¿no? La minería de datos puede proporcionar conocimientos adicionales que pueden ser incorporados en los informes y paneles de business para ofrecer una visión más completa y detallada del negocio. Predicción y optimización. La minería de datos puede ayudar a identificar patrones que predicen el comportamiento futuro, lo que puede ser utilizado por las soluciones de BI para optimizar estrategias empresariales y operativas. Y descubrimiento de datos. La minería de datos puede ayudar a descubrir relaciones inesperadas o tendencias emergentes en los datos, lo que puede guiar el proceso de exploración de datos en BI y conducir a nuevas perspectivas sobre el negocio. Por último, la segmentación de clientes, ¿no? Importante, eso también, bueno, como ejemplo, cuando uno tiene un call center, no va a atender lo mismo a un cliente que es VIP, ¿no? Bueno, aunque por temas de discriminación y demás está obligado a todos, somos iguales, no sé qué, pero en la práctica y en la realidad es de que se atiende diferente, ¿no? O sea, esos sistemas de CRM, de manejo de relación con clientes a partir de una llamada, uno puede saber qué tipo de clientes. Entonces, gracias a esto, ¿no? La minería de datos puede identificar segmentos de clientes basados en comportamientos y características comunes, los que facturan más, obviamente. Una empresa que me factura tanto y una empresita o una persona que, bueno, que la pierda la empresa me va a afectar harto económicamente, ¿no? O sea, por eso es que hay segmentación, hay que manejar segmentos por sus características justamente. Estos segmentos pueden ser utilizados por las soluciones de BI para personalizar estrategias de marketing, ¿no? Entonces, esos que consumen esto más, entonces a ellos les voy a ofrecer algo específico, ¿no? Y mejorar la satisfacción del cliente, ¿no? O sea, y no solamente de acuerdo al volumen de ventas, puede ser otro ejemplo, a esos que pagan y son puntuales, por ejemplo, un buen cliente porque es responsable y demás, entonces lo voy a atender mejor también, ¿no? Entonces, pero si yo no manejo estas herramientas, los voy a tener todos en una bolsa y no voy a saber diferenciarlos, entonces esa satisfacción del cliente precisamente viene de la mano de este concepto, ¿no? Esta herramienta nos ayuda en eso. Bueno, este es un ejemplo nada más de segmentación.
¿no? Una segmentación, ya les he dicho, por cuánto nos consume, por cuánto rápido paga, son ejemplos. Pero este es otro ejemplo, ya lo van a analizar con más calma, tómenle captura, pero básicamente está en base a la edad, si es joven o no, y si gana poco, medio o alto su ingreso, ¿no? Entonces, para saber qué ofrecerle. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a su fecha de nacimiento, si yo tengo su fecha de nacimiento en mi sistema, yo sé en qué rango está, ¿no? Y su ingreso también nos piden, ¿no? Algunas cosas, dónde trabaja, qué hace, cuánto es su ingreso promedio, ¿no? Solamente en los bancos. Entonces, son productos que puedo ofrecer de acuerdo a esas dos variables. ¿Ya? Y eso es el ejemplo que podríamos seguir viendo en la próxima clase. Pero yo creo que está claro, ¿no? Entonces, se van tomando decisiones, ¿sí? De acuerdo a la edad y al ingreso para clasificarlos. Es decir, bueno, gana tanto y tiene tanto ingreso, es de clase tipo A. Gana tanto y tiene tanto ingreso del tipo B o C. ¿Ya? Y así se pueden imaginar más variables, ¿no? Y eso es justamente muy importante para estudiar, trabajar en una empresa, porque si no, los tenemos en una bolsa, ya les he dicho, y eso genera insatisfacción del cliente, ¿ya? Y reclaman y se van, ¿sí? Muy bien, no sé si tiene alguna duda, si no, con eso estamos terminando la clase. Yo, ingeniero, no respecto a lo que explicó ahora, pero sí respecto a las clases grabadas. Es que la anterior se me entrecortó mucho, no pude escuchar la parte del medio más que todo. ¿La parte de qué? La anterior clase del viernes se me entrecortaba mucho, le comento. Quería saber dónde Ya, podría ya, qué encontrar bien las que clases tocas. grabadas. Ya, eso les iba a preguntar. A ver, en realidad en el chat, en este chat, o sea, se graba automáticamente los videos y de ahí pueden bajarlos directamente. ¿Alguien se ha dado cuenta o no de ese detalle? No, ingeniero. Bueno, vos eres el Parece en el único que chat. estás hablando, pero por favor, el que está haciendo like o me pueden decir, a ver, comentar. A ver, lo que pasa es que estoy en el celular, voy a entrar al chat. Aquí está, en el chat, ¿ya? ¿Estás viendo, no? Perdón, ¿cómo te llamas? Sí, sí, estoy viendo, ingeniero. ¿Cómo te llamas? Julio César. Julio César, ya, estás viendo el chat, ¿verdad? Entonces, fíjate que, mira, la asistencia, todo está, y también están los videos. Aquí está el video. Sí, La mayoría, por ejemplo, ya se está grabando, bueno, ya están grabadas. Entonces puedes sí, entrar al chat y ahí estás. ¿Ya has visto? sí, lo acabo de ver, gracias. No, no sabía. Ay, ay, ay. Sí, por eso es que no les he mandado normalmente cada semestre les mandaba en qué repositorio estaba grabando, ¿ya? Pero ahí ya tiene. Entonces, pero tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Que ahí dice que son varios días, así que, pero cuanto más entren, lo ven, lo bajan y listo, lo tienen. A ver, esa pregunta es tuya también, creo. Miguel Ángel, me dijiste, en el caso de ventas, si se puede hacer regresiones tomando también en cuenta las variaciones en la economía. Exactamente, muy buena pregunta, ¿no? O sea, ahorita hay tendencias. Y bueno, y por eso es que la gente también va comprando dólares, vendiendo, esa gente que está haciendo todo el tiempo que se llama trading, entonces son expertos, ¿no? Van viendo cómo van variando las velas, que se llaman, cómo va subiendo, bajando la cotización de las cosas. Entonces, sí, entonces ellos manejan también esos temas de regresión y se puede tomar en cuenta las variaciones de la economía, ¿no? Por ejemplo, ahora ha bajado el dólar, ¿por qué creen que ha bajado? ¿Mm? Entonces parece que influye también lo que está viniendo un nuevo gobierno, las propuestas y demás, y que, bueno, la gente está más confiada,
Entonces ya no está tan desesperada de comprar dólares para que no se devalúe tanto sus bolivianos. Entonces esto varía en función a la oferta y la demanda. Entonces cuanto más compran, la gente se desespera, entonces más sube, como todo producto, ¿no? Entonces ahora la gente ya está más tranquila, creo. Entonces menos compras, entonces el dólar está más estable y más bajo, ¿no? Eso sería, espero haberte aclarado todo, Julio César.